Hola, yo soy Miguel y hoy quería hablar de este libro de Roland Barthes que se llama Mitologías. Roland Barthes fue un crítico, teórico literario, semiólogo y filósofo estructuralista francés que se interesó y escribió sobre crítica literaria, lingüística, filosofía del lenguaje, los signos, los símbolos y la fotografía. Nació el 12 de noviembre de 1915 en Cherbourg, el querido Burgo, y se murió en París en 1980, el 26 de marzo. Cuenta la leyenda que lo atropellaron por estar leyendo y caminando al mismo tiempo por la calle. De él he leído muchísimos libros. Este es el último que leí. Entre los libros más conocidos están este, que es el grado cero de la escritura y los nuevos ensayos críticos. También están los fragmentos de un discurso amoroso, que creo que aquí tengo. Sí, aquí está. Los fragmentos de un discurso amoroso que está ordenado alfabéticamente. Bueno, de hecho aquí hay una suerte de ideagrama o de anagrama. Igual están La muerte del autor, que es de 1967 o 68. El placer del texto, La cámara lúcida, SZ, El sistema de la moda, entre muchos otros. Este libro, como pueden ver, ha sido utilizado, está un poco roto y está dividido en dos grandes partes. La primera es mucho más cotidiana, práctica, o tiene que ver con, pues sí, la vida de todos los días. Y la segunda es más teórica, es solo como para apuntalar algunas de las argumentaciones o de, pues sí, digamos, las bases metodológicas que está aquí dando. Y bueno, el libro empieza con ah, un análisis de los gestos de los catcheurs, es decir, de los luchadores de lucha libre. Y, o sea, y cómo, pues ese es un espectáculo que es puro espectáculo, es decir, que pues no tiene nada de deportivo, sino que pues es solo a través de como ciertos signos que, digamos, entretiene a la gente, pero esos signos son más como, am, pues no, o sea, no solo falsos, sino dicen más por su ejecución que en sí mismos, digamos. O sea, es el catch o la lucha libre es un espectáculo que solo está hecho para pretender que se sufre o que, pues digamos, incluso que hay o existe el bien y el mal. Y de hecho, esa es una de las críticas que a mí más me gustó de todo este libro, que es la crítica, eso lo dice en la parte en la que habla de un diputado de extrema derecha que se llama Puyad. Bueno, en varias ocasiones en este libro habla de Puyad, pero ahí él lo que le critica a Puyad, es decir, Barth lo que le critica a él y a sus seguidores, es esta idea, por demás cristiana, de la justa medida. O sea, ahí es lo que, digamos, el cristianismo recupera de Platón, que justamente es lo que más detesta Nietzsche del cristianismo, que es la justa medida o el buen sentido, el sentido correcto. O sea, es como, la otra vez hablaba con un amigo de, de semiología, porque bueno, también en algún punto de este libro plantea como para qué sirve o de qué va la semiología, y me decía como, pero pues es que el problema a veces con los estudios semiológicos es como, pues lo que siempre se le ha reclamado al así llamado giro lingüístico, a saber que pues todo es lenguaje, ¿no? O que no hay límites para el lenguaje. Y justamente ahí le decía, pero pues es que ya, o sea, en tu argumentación hay algo que estás computando, es decir, que estás cuantificando. O sea, dime tú, ¿cuál es la medida justa del lenguaje? ¿O hasta qué punto es demasiado ya lenguaje? Y pues bueno, ahí lo que le decía yo era que esa es como una... O sea, porque es bastante común decir como, bueno, o sea, por ejemplo, como, ¿hasta qué punto es útil o, no sé, interesante leer teoría y hasta qué punto son como puras chaquetas mentales? O sea, esa pues es una pregunta que
pues es por demás burguesa, como decía, o forma parte de lo que Roland Barthes está aquí describiendo como la mitología burguesa, porque pues es como la lógica del consumidor, es decir, la justa medida viene en dosis de lo que yo pueda pagar. Y a eso igual lo dice con respecto del teatro. Bueno, aquí, o sea, Barthes se ve como, en este libro yo me di cuenta de su vena así más de como filosofía crítica, por no decir simplemente de marxista, porque pues hay varios gestos, o sea, como por ejemplo ese, de criticar así la mitología burguesa como algo que pues es justamente un mito, es decir, que transforma la historia en naturaleza. Y es ese gesto el que pues, le dota a este libro de una capacidad crítica inmensa, tan así que hasta hoy podríamos como volver a utilizar algunas de sus estrategias, ¿no? Como esa, o sea, lo mítico, o más bien lo mitológico, es aquello que parece que va de suyo. O sea, como los anuncios del gobierno. De hecho, hay una parte en la que analiza así a un soldado francés, o sea, un anuncio del ejército que es negro y de cómo, pues digamos que hay un abuso mutuo o bueno, como que justamente el mito no esconde nada, o sea, no hay como un mensaje oculto, sino que es como un escamoteo, es decir, que está tratando de mostrarte algo, como en este ejemplo, por ejemplo, un soldado francés, y al hacerlo te está mostrando otra cosa, que es como el negro que carga consigo, o sea, en su corporalidad, pues la historia colonial. Y en ese doble movimiento, o en ese movimiento dialéctico, lo que está haciendo el mito es naturalizar o normalizar eso que pues es histórico, es decir, que no va de suyo, sino que pues es mucho más complejo de lo que pues la burguesía quiere reconocer. Y de hecho así las últimas reflexiones sobre lo mítico o lo mitológico, o más bien la mm, forma en la que funciona o se pone a funcionar la mitología, dice que el mito es un habla, es decir, como una palabra que no está regulada por un sistema como sería el de la lengua, por ejemplo, sino que es un sistema semiológico particular y, como decía, es un habla, pero es un habla despolitizada. Es por eso que tiene esa apariencia de lo natural o de lo socialmente aceptado. Y igual hay una parte que me pareció bastante interesante que es, bueno, esa está en la parte ya casi al final del libro, que es sobre el mito de derecha y dice, bueno, ahí compara como el mito de izquierda y el mito de derecha y dice obviamente que, pues digamos, aunque no sé, eso también me pareció un lugar común, dice que el lenguaje de los oprimidos, que es por autonomacia o digamos históricamente el lenguaje de la izquierda, pues no tiene como metalenguaje. Y eso es importante porque justamente los mitos o la mitología es un metalenguaje, es un lenguaje que pone a funcionar otros elementos que también, o más bien que pone a funcionar otros procesos de significación. Eso parece o se invisibiliza en la publicidad, por ejemplo, dado que pues trabaja con otros dos procesos de significación al menos. Uno sería como las imágenes y otro sería pues el lenguaje tal cual, o bueno, como um, la lengua y, o el lenguaje escrito. Y pues aquí Bach diría o dice que um, pues el lenguaje de los proletarios, de los oprimidos y de los colonizados, pues está en mm, decadencia, o más que en decadencia, siempre es pobre porque es un lenguaje sobre todo utilitario. Es decir, que, y ahí o sea, llega como a esta conclusión, dice, la revolución no necesita lenguaje, sino que con su lenguaje está transformando la realidad misma.
O sea, al nombrar, lo que hace la revolución es crear una realidad nueva. Y en cambio, el mito burgués o lo que hace la burguesía no es transformar, sino conservar. Por eso es que, bueno, o sea, son liberales, conservadores. Y lo que conserva es um, el ser sin el parecer. Es decir, que renuncia como a, pues, toda esa complejidad para que, o todo lo que implicó o estuvo en juego durante un proceso histórico, político, concreto, para transformarlo en como una evolución normal o natural. Y bueno, también hay, o sea, esto es más como teórico. Dice que hay diferentes gestos que denotan como un discurso mitológico, como la tautología, como decir Racine c'est Racine o la France c'est la France. O sea, esa repetición lo único que está haciendo es, una vez más, como querer naturalizar un argumento que es por demás dudoso o que pues parte más de como una experiencia que se quiere consensual. Y bueno, también hay partes como mucho más culturales, digamos, o sea, pues son como pues cosas a las que le pondría atención a alguien como Roland Barthes, como el vino y la leche. Hay un escrito, una parte del libro que se llama así, el vino y la leche, y describe como qué quiere decir el vino en la cultura francesa, para bien y para mal. Porque bueno, el ensayo termina hablando de como la industria del vino a gran escala, a escala internacional, y cómo pues eso pues implica más explotación. Y bueno, en esa época este libro fue escrito como en los 50, entre el 55 y el 57, y pues ahí, o sea, utiliza el vino como pretexto para pues criticar la explotación que había, o incluso como el esclavismo que había en pues la colonia francesa que en ese momento se estaban peleando, que era pues Argelia. Y bueno, dice cosas que como la siguiente, o sea, mucho más cerca de como digamos la cultura burguesa, como que en Francia la embriaguez o la ebriedad es consecuencia y nunca finalidad. Igual habla de um, pues como es todo un ritual, digamos, el soportar o el saber cómo um, dominar el vino y que no lo domine a uno. O sea, es decir, cómo dominar la embriaguez es todo un arte aquí en Francia. Y bueno, hay muchísimas cosas como más de como la época, como, bueno, hay un análisis igual, por ejemplo, de los rostros de Greta Garbo y de Audrey Hepburn. Y ese texto termina diciendo que el rostro de Garbo es idea, el de Hepburn, perdón, es acontecimiento. Y lo que él quiere decir es que como lenguaje la singularidad de Garbo era de orden conceptual, la de Hepburn es de orden sustancial. Igual um, es muy rica la forma en la que él está utilizando nociones filosóficas como las diferencias sutiles pero importantes entre forma, sentido, concepto, significación, mito y discurso. Y aquí la idea principal, todo gira en torno a el mito y la creación de lo mítico o de lo mitológico. O es decir, ahí yo hago tanto énfasis en lo mitológico porque hay que tomar en cuenta cómo cualquier cosa puede volverse un mito, y lo que pasa, o digamos, la forma en la que un mito opera, mm, pasa por el nivel de discursividad que uno quiera no solo darle a ese mito, sino la manera en la que esa discursividad va a ser utilizada o tiene como un fin utilitario,
que pues es ideológico. Y por eso es que, bueno, al final ahí pues cita tal cual a Marx, el 18 Brumario y la ideología alemana. Es por eso que los mitos son al mismo tiempo tan evidentes y tan difíciles de cernir, porque pues es como, estamos tan inmersos en la realidad burguesa que ya ni siquiera reconocemos como sus am, fenómenos más propios, como sería el del mito. Y bueno, en el texto que se llama Lectura y desciframiento del mito, dice cosas como la siguiente. El mito no esconde nada y tampoco muestra nada. Él deforma. El mito no es ni una mentira ni una confesión. Es una inflexión. El mito transforma la historia en naturaleza. El mito es una palabra excesivamente justificada. Es por eso que el mito es vivido como una palabra o un habla inocente. No porque sus intenciones estén escondidas. Si estuviesen escondidas, no podrían ser eficaces, sino porque son naturalizadas. Y um, después, bueno, un poco más adelante dirá eso de que el mito es un habla despolitizada. Dice que el mito no niega las cosas, su función es al contrario de hablar sobre ellas, simplemente las purifica, las hace más inocentes, las funda en naturaleza y en eternidad. Y les da una claridad que no es la de la explicación, sino la de el uh, constato, o bueno, de la constatación. Y pues bueno, ahí ya más adelante va a hablar así de como digamos las figuras retóricas de el pensamiento mitológico o de esta forma de argumentación burguesa y pequeño burguesa. Y pues nada, me gustó bastante, hacía mucho que no leía a Roland Barthes y pues sí, es un placer. Es muy lúcido y sobre todo con los pies en la tierra, o sea, es algo que se relaciona casi de forma inmediata con la realidad más cotidiana, por lo que pues recomiendo bastante este libro. Y pues bueno, si les gustó este video, pues pueden darle like, igual pueden suscribirse a mi canal, pueden dejarme comentarios, pueden compartir mis videos y también pueden seguirme por Instagram. Nos estamos viendo, cuídense.